Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense, pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. Lamentablemente también se ve a las víctimas. Con la ayuda de la Arcecha hemos recreado lo que es una catástrofe aérea. Recuerdo precisamente el caso del Yak 42, del que no hubo supervivientes. A raíz de aquello hubo una gran polémica sobre cómo se hicieron las cosas. Sí, yo creo que también la gestión en la relación con los familiares de las víctimas fue muy deficiente. 26 de mayo de 2003, 3 horas 12 minutos de la mañana. El vuelo 4230 de UM Airlines se estrella en el monte Pilaf, cerca del aeropuerto de Trebisonda, Turquía, con 75 personas a bordo. 13 tripulantes, 12 ucranianos y un bielorruso, y 62 militares españoles que regresan tras 4 meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán. No hay supervivientes. Mi marido era mecánico y dijo que no sabía si tenía que amarrar las alas con alambres. Y no me quería preocupar. 32 mentiras, 32 medallas en forma de mentira, encima de 32 cadáveres sin identificar. No mal identificados, sin identificar. Lo sabíamos desde el primer momento. Yo ya sabía que esos aviones no reunían las condiciones, pero nadie hizo caso de ello. ¿Por qué no hicieron caso a esos informes? El Yak 42D era un buen avión y todo sigue apuntando a algún error humano más un cúmulo de factores negativos como origen de la tragedia. Uno de los pasajeros del Yak 42 era el brigada José Ignacio Pacho González, de 41 años, nacido en Bilbao. Carmen, su viuda, nunca olvidará aquel 26 de mayo de 2003. Me iba a ir a trabajar y tenía los 2 teléfonos por si me llamaba él para decir que a las 9 era cuando tenían previsto el aterrizaje en Madrid. Estaba esperando su llamada cuando la llamada fue la de algún compañero y yo pregunté que cómo estaba él y cuando me dicen que no hay ningún superviviente. Paco, tu hijo, el sargento Francisco Cardona Gil, iba en el Yak 42, murió en aquel vuelo. ¿Tú cómo te enteraste de la noticia? Justo en el hall del pabellón de suboficiales, de pie, sin dar la delicadeza de sentarnos en una mesa, con una botella de agua, sin más, se acerca y me dice: hola, buenos días. Y buenos días, y dice: soy el coronel Mestre, traigo malas noticias, su hijo ha muerto en un accidente aéreo. Yo me puse en aquel momento furioso, empecé a dar patadas a los muebles. Un brigada que estaba en la recepción me llamó la atención: oiga, compórtese, no pegue usted patadas a los muebles. Y que yo pego patadas a todo lo que se menea, incluso a usted se le pone por delante. El coronel dijo: déjalo que se tranquilice y ya se le pasará y tal. Margarita también perdió a su marido en la tragedia del Yak 42. Era el brigada César Barciela González. ¿Cómo recibiste la noticia, Margarita? Pues estaba en el trabajo, me llamaban por los altavoces, yo no me enteraba de nada y un compañero me dijo: te están llamando, vete, que vayas a recepción. Y cuando llegué allí estaba mi hija y mi yerno y digo: ¿qué pasa? Dice: ha sido papá. Y todos. Digo: no me lo digas que... Y en ese momento pues ya tuvieron que llamar a una ambulancia, me pusieron una inyección, me llevaron al hospital y ya me puse loca.
lo que perdía, que no podía ser. Habíamos preparado la casa, un recibimiento ahí en la entrada, en el vestíbulo para él. Mi hija, la del instituto, en el primer recreo que tenía, fue a casa para ver si ya había llamado papá, pensar para que se lo dijesen los abuelos. Y ahí me vio a mí con la cara ya desencajada y ya pues la tuve que dar la noticia a mi hija. Se encerró en la habitación la pequeña y no quería hablar conmigo porque yo la di esa mala noticia. Fueron los médicos de al lado, del centro de salud que teníamos al lado, pues para ver qué necesitábamos. Y claro, pues un poco de tranquilizantes. Y yo dije que no, que yo no tenía que tomarme nada porque había que tomar muchas decisiones. Y estaban por ahí mis hijas y yo tenía que ser muy fuerte para tirar adelante de todo. Y yo cuando llegué a casa, desde el hospital, que me llevaron a casa en una ambulancia, tenía un ramo de flores de mi marido, porque iba a ser mi aniversario y mi cumpleaños, y quería que llegase el ramo antes que él. Nunca me había mandado flores de esa manera. Ese año, no sé, las recibí. ¿14 años después, cómo crees que debe quedar en la memoria el accidente del Yak 42? Bueno, yo creo que en la memoria de la sociedad debería quedar como la historia de una indignidad que va desde el comienzo, de cómo se estaba pues llevando a la gente de una manera completamente indigna, como si fuera ganado, y sobre todo con qué poca altura y con qué poca dignidad se le contó a la sociedad lo ocurrido. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar en caso de una catástrofe aérea? Lo primero que tenemos que realizar en este caso es atender a los heridos. Supongo, Paco, que la coordinación entre la policía científica y los forenses aquí será muy importante. Es muy importante y eso ya es en protocolo. Además, cuando hay víctimas con resultado de muerte hay una función que es netamente forense, como todo el mundo puede imaginar. Y una vez que entráis en la escena, ¿cómo os organizáis el trabajo? Lo primero que tenemos que hacer es distribuir por cuadrículas. Es decir, que se trabaja igual que en una escena de crimen cualquiera, pero a gran escala, Paco. Claro, cuando hablamos de una catástrofe, lo que hay que entender es que esto desborda, digamos, los procedimientos normales, sanitarios, asistenciales, de evacuación de heridos, de participación policial y también en la parte forense. Y por eso se hace la cuadriculación. Desde primera hora de esta madrugada hemos estado en contacto con las familias para comunicarles los fallecimientos y garantizarles que estamos trabajando también en coordinación con las autoridades turcas en la identificación y pronto en la repatriación de los cadáveres, que espero que en 48 horas se pueda haber logrado. 28 de mayo. 3 aviones Hércules del Ejército del Aire repatrian los restos de los 62 militares fallecidos. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, en la base de Torrejón de Ardoz, se celebran los funerales de Estado a los que asisten el rey Juan Carlos, el presidente del gobierno José María Aznar y el ministro de Defensa Federico Trillo. Hubo un funeral de Estado. Sí, sí. 2 días después. 2 días después, sí, sí. La verdad que te lo dan todo hecho, todo ya estaba muy organizado. ¿Nos pareció muy precipitado, muy rápido todo? Es que en ese momento no caes en eso, estás con tu dolor. Yo cuando luego hablé con mi cuñado y él sí que dijo que había sido todo como muy precipitado, igual que otros familiares ya empezaron también en ese día del funeral a tener sospechas. Que el rey puso 62 medallas a 62 mentiras
y que los responsables tienen que pagar por ello, pero pagar sin rencor. En Torrejón, cuando entras después del funeral, en el que yo ya tengo la primera confrontación con el ministro en aquel entonces, Federico Trillo Figueroa Martínez Conde. Le digo que con qué avión había ido a Turquía. Y él se encara conmigo, me dice que ya me escribirá una carta. Averiguó mi dirección, me escribirá una carta y ya me lo explicará. Hoy todavía no he recibido la carta. A mí lo que me sigue doliendo muchísimo y no me parece normal que delante de toda España y delante de los reyes y delante de todo el mundo, esos señores pusieran unos nombres a unos ataúd que no correspondían, me parece, vamos. Si no están bien, están muy mal, pues haberlo dicho, pero no dijeron nada. Ahí lo eché, está para aquí, está para allá y está para allá, ya está. ¿Por qué había prisa por acabar? Esa es una muy buena pregunta para el gobierno del Partido Popular, el gobierno de José María Aznar, y para el ministro Trillo. Llegas al hangar en Torrejón, a la izquierda, todos los féretros, con las chapitas clavadas en los féretros de madera, en una parte. Y en otra parte, unos cartoncitos de madera depositados encima de los féretros. Ya tengo un poco que pensar. Eso. Él no va en ese avión cuando ha ido para allá. No. ¿Cómo va en esa chatarra? Sé que había mucho bullicio, mucha gente protestando, muchos insultos, y yo solo decía, por favor, respeto, no es el momento ahora. Y entonces le dije a Trillo, por favor, poner los medios para que esto no vuelva a suceder. A los 10 minutos del accidente de Yat empezó a irse incorporando un material informativo que a ese accidente le empezaba a poner ya segundas y terceras líneas, ¿no? Un accidente sí, pero obsérvese usted cómo era el avión, arrea. Un accidente sí, pero ¿saben ustedes cómo se hizo el contrato? O sea, en cuanto empezó a crecer muy prontito la espumita de esos reparos, pues entró una prisa galopante. O sea, acabemos esto rápido, un funeral, tal, lloramos a las víctimas, enterramos y a otra cosa mariposa. Se hizo un gran funeral, claro, los familiares pues no se tragaron esa bola. Estamos ya dentro de una de estas cuadrículas acotadas. ¿Aquí cómo trabaja la policía científica junto con los forenses? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el cadáver. En este caso están tomando todos los datos y objetos que porta el mismo, así como las lesiones que presenta. ¿A esta víctima cómo se le podría identificar? Es un cadáver de una mujer adulta joven, que tiene una estatura concreta, que tiene un color de cabello determinado, pero la confirmación, desde el punto de vista de la ciencia forense, requeriría o huellas dactilares, o carta dental, o ADN, y a veces incluso la combinación de los tres métodos. Pero para empezar, están en este momento procediendo a tomar las huellas dactilares, lo que se conoce como la necroreseña, que es una técnica suficiente como para dar por válida alguna identificación. Aquí tenemos a una víctima a la que le falta media pierna. ¿Cómo se podría localizar ese resto? Bueno, lo que le falta es media pierna. ¿De qué lado? ¿Del derecho o del izquierdo? Del izquierdo. ¿A partir de qué punto de la pierna le falta? Desde antes de la rodilla. Desde la rodilla, ¿no? Bueno, pues entonces con esa descripción este cadáver sería retirado de aquí y después el médico forense trataría de buscar algunas otras porciones anatómicas que tuvieran alguna correspondencia. Si todo está muy triturado y muy roto, el tema es un poco más difícil, pero para eso se podría hacer una comparativa entre el ADN de este cadáver y el ADN de algunas porciones de piernas si es que se encuentran en la escena. En el caso del Yak 42 se localizaron 9 restos humanos que no pudieron ser atribuidos a ninguna de esas víctimas. ¿Cómo pudo ser eso posible? Eso ocurrió porque no se trabajó, porque no hubo un esfuerzo forense ni especializado, ni mucho menos para preocuparse en ese punto, porque lo hizo personal no adiestrado. El equipo médico enviado por el ejército español a Turquía a las órdenes del general Vicente Carlos Navarro no estaba especializado en grandes catástrofes. Sin embargo, identificó a las víctimas del Yak 42 en un tiempo récord. Los restos se depositaron en ataúdes precintados que los familiares no pudieron abrir. ¿Pudiste ver su cuerpo en algún momento? No dejaron ver nada. Nos llevaron a Madrid y estuve en el tanatorio en Madrid, velándole toda la noche.
Estabais velando un cuerpo con el féretro cerrado. Sí, sí. Otras familias propusieron de abrirlos y nada, estaba herméticamente cerrado ahí y no se veía nada. ¿Quién decía que no? Estaba prohibido abrir nada, ni ver nada, ni nada, que se encontraba en muy malas condiciones y que no se podía abrir eso. ¿Les dejaron abrir los féretros en algún momento? No, negativo. A mí no me dejaron ver el cuerpo de mi hijo. ¿Qué les decía? O sea, a mí concretamente no me dieron ni la llave para abrir la tapa de madera del féretro. Depositamos el féretro en un tanatorio en la pista de Silla, en el pueblo de Masanasa. Allí estuvimos hasta las 11:30, casi 12 de la noche. De allí nos fuimos a casa y ahí se quedó el féretro. Yo sí aquella noche cojo el féretro y me lo llevo a mi casa, que estuvo toda la noche abierta, las puertas de par en par, con familiares, con amigos, con vecinos. Yo a las 2 de la mañana digo, yo quiero ver los restos de mi hijo porque sus hermanos querían verlo. Y su madre y yo también. Si no viste sus restos, ¿cómo sabías que era él? Yo creo en la buena fe. Si nos dijeron que estaban bien identificados, porque nos reunieron antes del funeral de Estado y allá todos los familiares nos dijeron que les habían reconocido a todos pues por las chapas, por algunos objetos personales que llevaban, por su nombre, que estuviésemos con toda seguridad que estaban todos los cuerpos identificados. Sobrevuelo el escenario del siniestro aéreo más grave que ha tenido lugar en Euskadi. El 19 de febrero de 1985, un Boeing 727, el Alhambra de Granada, choca contra una antena de Euskal Telebista durante una maniobra de aterrizaje y se estrella en el monte Oiz. Mueren sus 148 ocupantes. ¿Cómo se actuó en aquella catástrofe? Las cosas se hicieron bien, pero no existía el nivel de organización y de infraestructuras que tenemos hoy. Todos los forenses de Vizcaya tuvieron que echar una mano, se improvisaron lugares y sitios. ¿Con qué medios contabais los forenses por aquel entonces, año 1985? Muy pocos, solamente con decir que en aquellos años, por ejemplo, en Donosti no había aparato rayos X. Esto parece mentira, pero es una realidad. Y entonces tampoco se trabaja tan en equipo. Se montaba el equipo cuando había necesidad. Tras el impacto, la aeronave se precipita a 300 km por hora sobre la ladera noroeste del monte Oiz y abre una enorme brecha en un pinar. Los motores explotan y la nave se reduce a amasijos carbonizados. Los restos de las víctimas se esparcen en un radio de 2 kilómetros. El forense Guillermo Portero formó parte del equipo que identificó a los cadáveres. Guillermo, ¿cómo recuerdas la catástrofe del monte Oiz? Primero, como cualquier persona, con estremecimiento y luego ya pues con inquietud, inseguridad, porque no teníamos absolutamente ninguna experiencia en este tema y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y cómo íbamos a resolver el asunto, ¿no? O sea, que nunca habíais pasado por algo similar. Nunca, jamás. ¿Tienes alguna imagen grabada? Empezaron a venir las primeras fotografías que eran del lugar donde ocurrieron. Las imágenes impactantes de aquellas fotografías, ¿no? Con un destrozo terrible de los cuerpos, con trozos de vísceras y de piel colgada de árboles, algo espeluznante, ¿no? Y luego yo, que me quedé más en la parte de recepción de los cuerpos, pues todo un pabellón amplísimo donde estaba llena de sábanas con restos amontonados, etcétera. Eran cuerpos completamente despedazados, desmembrados. Sí. Era, yo no recuerdo exactamente el número de casos, pero muy poquitos que podríamos decir que podían ser mínimamente reconocibles, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la atención porque había grandes trozos, por ejemplo, de piel, pero sin ninguna víscera, como si hubieran despellejado de alguna manera, ¿no? La única explicación es por el fenómeno de aceleración-deceleración. El avión que llega con mucha potencia impacta y entonces, bueno, pues las vísceras interiores hacen ese movimiento y acaban, si hay algún tipo de herida por ahí saliendo y quedando trozos de piel. Eso a nosotros nos llamó mucho la atención porque había pues bastantes restos con esas características, ¿no? Excesiva confianza en el sistema de alerta de altitud, un posible error de lectura del altímetro y la niebla que dificultaba la visibilidad. Una cadena de errores humanos.
Esa fue la conclusión de la investigación del accidente de Oiz. Iñaki, veo que están clasificando y guardando todos estos objetos. ¿Qué se hace con ellos? Lo que procedemos es a ver qué contiene el interior de las mismas. ¿Con estos objetos se podría identificar alguna de las víctimas? La manipulación de esas evidencias con un hisopo nos puede obtener el ADN de la víctima. Si en este caso concreto es una cartera donde hay una serie de objetos personales de valor sentimental y simbólico, fíjate tú, unas fotografías, piensa en un reloj, el teléfono móvil, algunas cosas que pueden ir entre la ropa, etcétera. ¿Qué objetos suyos pudiste recuperar? Pues me entregaron su pasaporte. Su pasaporte, que aquí está la fecha, el 15 de enero, cuando salieron. Y luego está cuando salió en Kabul, pues justo el día 25, y su carnet intacto. Entonces, cuando esto nos entregan, que es la documentación que llevan encima, pues fue para nosotros que su cuerpo estaba bien y estaba identificado, porque esto lo llevaban encima. Cosa que a mí, cuando yo lo demuestro, nos da tranquilidad, ¿no? Esto, el reloj que él llevaba. El reloj, aquí lo tengo guardado en una caja. No se veían los números cuando nos lo dieron, pero funcionaba su hora. Entonces era una manera de como que le teníamos en casa. Ahora ya no podemos sentirlo. En ese momento todo te aferras a él, ¿no? En ese recuerdo y como que él estaba cerca de casa. También el móvil, es decir, cosas, objetos. El móvil que era el que llevaba, lo tenía que tener en mano, que yo justo a las 3 de la madrugada de ese día le estaba mandando un mensaje para que nada más para bajar en el aeropuerto recibiese la bienvenida y un mensaje de cariño. Justo en ese momento estaba produciéndose el accidente. ¿Hubo alguna otra cosa que pudieras recuperar? Siendo de Bilbao, habría algo del Athletic. Sí, sí, su bufanda. La bufanda que él llevaba y la coloca encima con las fotos de la familia estaba la bufanda del Athletic de Bilbao. Yo no tengo nada, ni un carnet de identidad, no tengo nada. De él, nada. ¿Te pareció normal aquello en aquel momento? Pues digo, es una tragedia, que es complicado, se habrá quemado todo. Pero luego ya la verdad es que digo, ¿por qué la gente encuentra cosas y vamos, le han dado cosas y a mí no me han dado nada? ¿No pudiste recuperar nada de él, ningún objeto? Pues hubo una rueda que nos dijeron que habían encontrado unos cuantos objetos, que eran poquitos, que si queríamos ir a verlos y pues si había algo nuestro. Y sí que fuimos, mi hijo reconoció una cámara de fotos que le habían regalado para su comunión. Dice, mamá, esa cámara es mía. Dice, ¿de papá? Dice, porque se la llevó papá para hacer unas fotos. Me pareció extraño que una cámara estuviese en perfecto estado. Yo de todas formas cogí la cámara y fui al fotógrafo y le dije, mira, intenta ver si sale algo. Y me sacó unas cuantas. Nadie tenía fotos de antes de subir al avión. Y se ve como ellos suben al avión y alguien por detrás se le está haciendo a él fotos. Y él luego al revés, se lo hace a los compañeros. Y es lo único que tengo de él. ¿Sus últimas fotos? Sí, sus últimas fotos. Hoy día es una exigencia en la OTAN que todos los militares en misiones internacionales lleven sus placas de identificación. Esto sirve para la identificación, naturalmente, cuando el cuerpo está entero y la placa está en su sitio. Si el cuerpo está destruido, quizás no resuelva la cuestión. Que para algunos países incluso la placa tiene que estar no solamente en el cuerpo, sino en la bota. O sea, son dos. O sea, que con placas como esta se podía haber identificado perfectamente a las víctimas del Yak 42. Fíjate tú lo que debió impresionar a algunos de los familiares, que se encontró una de estas placas cuando fueron al sitio y estaba todavía en el suelo porque ni siquiera se había recogido. Es decir, que la diligencia de inspección ocular no debió ser tampoco muy profunda. El Villarreal va a jugar un partido de fútbol a Trabzon, un partido de la UEFA. Llamo y pido precio para ir con el Villarreal como un aficionado más. Al día siguiente me llama y dice, me ha dicho el señor Roig, presidente del Villarreal, que me dé usted su nombre y el de 4 personas más que van a ir invitados con el Villarreal a Trabzon porque el Villarreal, el día del partido por la mañana, va a subir a la montaña donde se estrelló bien que quiere hacer un homenaje. Y con anterioridad,
una viuda de aquí de Valencia recibió una carta de un imán en el que le mandaba efectos personales, chapas y tal, diciendo que la había encontrado en la montaña pocos días después de haberse estrellado el avión. Esa noche, alojados en el mismo hotel que el Villarreal en Trabzon, en una salita nos reunimos con el imán. Y sorpresa, el imán me entrega en la mano 2 chapas de identificación de 2 militares españoles. Cuando nosotros se nos había jurado y perjurado de que por las chapas de identificación habían identificado a los militares. Si yo tengo 2 chapas en la mano, esos 2 no los pueden haber identificado. Carmen, ¿tú llegaste a dudar en algún momento que los restos que te habían entregado no fueran los de tu marido? Yo no dudé, pero empezaron muchos familiares a dudar porque cuando se entregaron las necrosias eran todas las mismas necrosias. Y ya empezamos a ver imágenes en la televisión, imágenes muy duras que las siguen poniendo de cuerpos carbonizados. Entonces no podían estar todos los cuerpos igual. 20 de agosto de 2008. El vuelo 5022 de Spanair entre Madrid y Gran Canaria se estrella inmediatamente después de su despegue. Mueren 154 personas. Las imágenes del accidente quedaron grabadas en nuestra memoria. El doctor Eduardo Andreu es el director del Instituto Anatómico Forense de la Comunidad de Madrid. Estuvo al mando del proceso de autopsias e identificaciones en la tragedia de Spanair. Una de las cuestiones más críticas en esas situaciones es evitar errores en la identificación, obviamente. Y para eso se requiere que todos los cadáveres vayan perfectamente numerados, que las muestras que se tomen de esos cadáveres estén identificadas. En fin, se maneja una cantidad muy ingente de muestras en un periodo de tiempo muy corto y no puede haber errores. En este caso determiné que se hicieran autopsias completas de todos los cadáveres y además que se tomaran muestras de ADN de todos los cadáveres, independientemente de que tuviéramos conocimiento de su identificación por otra serie de datos. O sea, misión número 1, evitar el más mínimo error en la identificación. Claro, o sea, con que detectemos un error ya sabemos que ha habido por lo menos 2 errores. Ese error y otro de entrega, o sea, por el que se ha cambiado ese cadáver. Eso multiplicado por 154 cadáveres es tremendo. A diferencia del caso anterior, Dani, aquí te das cuenta que es un hombre o una mujer. Posiblemente una mujer. ¿Y qué estatura tiene? Estatura media, diría. ¿Y las ropas de vestir? Está imposible, calcinado. ¿no? Ahí vienen todas las limitaciones cuando precisamente el cuerpo, además de fragmentado, como en este caso, está carbonizado. ¿Cómo se le podría identificar, Iñaki? Pues como bien dice Paco, es la dificultad de cada identificación, pues las huellas no puede ser, no es factible, pues procedemos a realizar una toma de muestra de ADN, abrimos la boca, cogemos con el hisopo, el bastoncillo, procedemos a hacer un frotis sobre la zona bucal. ¿De qué partes de este cuerpo totalmente carbonizado se podría sacar ADN? Por ejemplo, de los dientes, de las muelas, que están ahí más protegidas. De las partes anteriores se han quemado por completo, y las puntas de los dedos, quizás las rodillas, quizás el mentón, etc. Pero en el interior de la boca, que está más protegido por agua y por la masa muscular, hay dientes que quizás están perfectamente bien para ADN. Por lo tanto, habría que hacer una extracción. Pero luego, al practicar la autopsia, el médico forense también tiene hueso del que podría intentar obtener ADN, incluso porciones musculares. O sea que todo depende del nivel de la carbonización. Iñaki, una vez que tenéis las muestras de ADN, ¿con qué hacéis la comparación? Lo que hacemos es un cotejo con evidencias que nos aportan los familiares, incluso evidencias que sabemos que ellos han manipulado y son propiamente de ellos, como puede ser un peine o un cepillo de dientes. Mariana, a la hora de identificar a las víctimas, ¿en qué objetos personales os centráis para tratar de obtener su ADN? Pues nos centramos fundamentalmente en aquellos objetos personales que haya utilizado la víctima y a poder ser solamente ella. En este conjunto de objetos sería el cepillo de dientes el objeto que probablemente sea el más propio y particular. Entonces buscáis objetos que tengan restos de la víctima, como saliva, como pelo, digamos restos fiables para obtener el ADN. En efecto, tienen que ser restos en los cuales queden células de la víctima, células epiteliales, etcétera, y de ahí podemos obtener perfiles genéticos.
¿Cómo extraéis el ADN de un cepillo de dientes? Hay que tener en cuenta que las células bucales han quedado adheridas a las cerdas y la superficie del cepillo. Así que lo que se hace es introducir el cepillo en agua estéril y tratar de que se suelten las células para posteriormente después extraer el ADN de esas células. ¿El estado de los cuerpos dificultó el proceso de identificación y de autopsia? Mucho. En este caso tuvimos varios factores que resultaron ser un inconveniente. En primer lugar, que es un accidente aéreo, o sea, las mutilaciones son muchas. En segundo lugar, que era un avión que en situación de despegue se estrelló, con lo cual estaba lleno de combustible. Por lo tanto, había muchos cadáveres carbonizados. ¿El método principal para identificarlos fue el ADN? El método principal fue el ADN, pero no el único. No debemos de evitar, vamos, eso es una lección que hemos aprendido, es que no debemos de evitar otro tipo de métodos de identificación absolutamente válidos, como son la huella dactilar o el odontograma, porque tengamos como herramienta básica el ADN. Tenemos que volver muchas veces a procedimientos que creemos más obsoletos o más antiguos, que son absolutamente eficaces. En otro caso fue un tatuaje, creo recordar, y en otro caso incluso fue el marcapasos, el número de serie del marcapasos que portaba una persona. Estuvimos con el proceso de identificación aproximadamente unos 7 días. Estamos hablando de hace 32 años, por aquel entonces no se trabajaba con la identificación por ADN. No, en algún caso concreto sí, pero no había ni logística ni posibilidades de que ningún laboratorio hubiera podido hacer ese trabajo. La identificación mayoritariamente fue por huellas dactilares, por objetos personales, por alguna ficha dental menos. ¿Y de las manos, la mano derecha? Principalmente la mano derecha, porque en España el DNI se hace con la huella del dedo índice derecho. Por eso hubo algunas manos que eran izquierdas y que no se identificaron, porque no se podían contrastar. Si hablamos de muertes en accidente de avión, hay que mencionar los atentados del 11 de septiembre, que se cometieron precisamente con aviones. Hubo 3.000 muertos. Sí. Ese es un ejemplo también de buena actuación forense. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos y ahí se puso todos los medios, sin fallo de ningún tipo, todos los medios, particularmente en lo que se llama la genética forense, el ADN, hasta tal extremo que todos los pequeños fragmentos de carácter biológico que se recuperaron en ese escenario fueron analizados genéticamente. Con lo cual se identificaron masivamente a las personas, aun cuando quedan algunos ejemplos que no están resueltos. Hay porciones, pequeños fragmentos que estarán depositados, inhumados o congelados, de los que sí se sacó el perfil genético. Bueno, sería un ejemplo que se lo puede permitir Estados Unidos, y eso significa que todavía hoy sobre ese problema se sigue trabajando desde el punto de vista forense. Se coteja el ADN de la víctima con el obtenido de sus objetos personales. Si hay coincidencia, los restos pueden ser identificados. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacerlo? Bueno, en hacer un perfil genético como este se puede hacer aproximadamente en 24 horas, 24-48 horas. Siempre que hay tiempo se repite. Es decir, se hace 2 veces por lo menos para tener la seguridad de que estamos obteniendo los resultados correctos. Y si hablamos de 62 víctimas, como era el caso del Yak 42, ¿en cuánto tiempo se puede hacer esa identificación? Pues en este laboratorio en concreto pediríamos al menos 2 meses para hacer esa identificación. No son buenas consejeras las prisas para vosotros. Digamos que es nuestro mayor enemigo. En paralelo al levantamiento de los cadáveres e identificación de las víctimas, supongo que hay que tratar también con los familiares. ¿Cómo se maneja esa situación? Efectivamente, la importancia que tiene cómo se comunica a los familiares, el hecho trágico, tenemos que tratarlo con expertos, en este caso psicólogos, asimismo acompañado por otros equipos humanos para dar, digamos, la comunicación de la tragedia. Más de 200 psicólogos atendieron a las víctimas y familiares de la tragedia de Spanair. Marina Fernández fue uno de ellos. Marina, tú como psicóloga atendiste a las familias de las víctimas de la tragedia de Spanair en Barajas. ¿Qué tipo de atención les prestasteis? Estar acompañándoles a las familias desde el primer momento en el que se enteran de lo sucedido y acuden al IFEMA, pues hasta que se les entregaba el cuerpo y podían ya continuar
el proceso. Nosotros los psicólogos no estamos en esas situaciones pegados a la persona, estamos allí. La persona sabe que cuenta contigo, la persona te tiene de referencia, pero en principio son las propias familias las que tienen que tirar de sus recursos para apoyarse. Pero sí que es muy importante que a la hora de, cuando les surgen dudas o cuando aparece un rumor en la sala, poder saber a quién dirigirse. Una de las críticas que se hizo es que las víctimas recibieron la noticia no de manera personalizada, sino en colectivo. ¿Por qué se hizo así? Se critica la forma en la que se hizo, que fue a través de una lista, cuando en el 11M se hizo de una determinada manera y es algo que se planteó que había que mejorar. ¿Cómo se comunicaron en el 11M los nombres de las víctimas? A través de un altavoz. Comunicar que tu familiar ha fallecido, que se haga en una sala, a través de un altavoz, pues, las emociones se disparan, se contagian y en el accidente de Spanair sí que había más organización, sí que se relevó más a los psicólogos. ¿Es posible preparar a un familiar de una víctima para una situación así, en medio de un shock por la muerte, además decirle que se va a enfrentar posiblemente a un cadáver muy deteriorado? Simplemente esto que acabas de decir, de decírselo, ya le está preparando. El cómo se transmita la información y que se transmita facilita que no se encuentren con nuevas sorpresas, que van a hacer más difícil la superación de la pérdida. El informe final del accidente de Spanair demostró que los pilotos intentaron despegar sin haber activado los flaps, unos dispositivos móviles situados en las alas del avión, fundamentales para levantar el vuelo. El sistema de alerta no funcionó. Fallos técnicos y humanos. ¿Qué se hizo mal, Paco, en el caso del Jack 42? Entre que no se hizo una identificación forense adecuada o mínima, más que luego todo esto estaba rodeado por las prisas, pues se produjo el desastre que todos sabemos. España no envió forenses a Turquía. No, para nada, para nada. ¿El trabajo de los forenses turcos fue bueno? Sí, fue correcto, fue con estándares que son europeos. Hicieron el trabajo, pero parece ser que no pudieron hacerlo entero. De hecho, en el año 2004, la Audiencia Nacional ordenó exhumar los restos de 21 personas sobre las que existían dudas acerca de su identificación. Existía una reclamación que estaba fundamentada y tenían razón quienes, como familiares, estaban diciendo que había algunas cuestiones que estaban mal hechas. Enterré ese féretro en el cementerio parroquial de Alboraya con la convicción de que eran los restos de mi hijo. No me dieron tiempo a averiguar nada. Cuando a los 2 años casi aparece el acta de custodia y entrega de cadáveres, ves que a mí me dan una bolsa 14 y los restos de mi hijo están en la bolsa 17. Yo tengo los restos de un chico de Zaragoza y otro matrimonio de Zaragoza que no tiene nada que ver con el que yo recogí sus restos, tiene los restos de mi hijo. Y ese matrimonio, creyendo que es su marido y por su convicción, incinera los restos y los esparce y se quedan con unas poquitas cenizas, que yo tengo unas poquitas en mi casa y otras en el cementerio parroquial. Fue gracias al empuje de las familias, a esas pruebas de ADN, cuando tú descubres que a quien has enterrado no era tu marido. Claro. ¿Cómo te sentiste en aquel momento? Pues muy mal porque creía que nos habían engañado, vamos, como... sin más. ¿Y cómo los recuperas? ¿Cómo recuperas los restos de tu marido? Volvieron a hacer pruebas nuevas y ya decir que ya cada uno a su sitio. Digo, hombre, 2 veces no creo que me vayan a engañar. ¿Qué te parece que se pueda hacer una negligencia de tal calibre con los restos de vuestros seres queridos? Una barbaridad. Me pareció una barbaridad y me sigue pareciendo una barbaridad. Ante todo son personas. ¿Hubo casos más extremos de negligencia? No, más extremos que le den a una persona un cadáver de piel de color cuando su marido era blanco. Más extremos como que quiten anillos con la fecha de boda que habían desaparecido. Que incineren un cuerpo con 3 pies dentro del mismo féretro. Más extremos que eso se puede llegar. Cuando ese féretro contiene los restos de mi hijo, del mío, y con 6 a 4 misiones anteriores siempre dijo en su casa:
que no quería que lo incineráramos. Más extremo que eso se puede llegar. ¿A dónde vamos a llegar? Mientras no lo tienes identificado, es muy difícil iniciar el proceso de duelo, porque siempre está la puerta abierta de que no haya fallecido, que no le ha pasado a tu familiar, que no cogió ese vuelo, que va a aparecer. Esto no significa ver el cadáver, ¿no? Sino que te aseguren que ese es tu familiar, que no hay ninguna duda. ¿Cuáles son las fases del duelo? Estaría una primera fase de desconcierto, de incredulidad, de negación de lo que ha ocurrido. A mí no me está pasando esto, este no es mi familiar. Luego una fase de enfado. Es decir, al final se intenta en algunas ocasiones localizar a alguien para culpabilizarle de lo que ha pasado, en el que sale la ira. Luego hay otra fase en la que ya aparece el creerte esa situación, el tener que hacerte a la idea de que es así, y ahí empieza la parte de la tristeza, la apatía, y luego después estaría la fase de superación de esta situación. Para ti era muy importante tener todos sus restos identificados. Por supuesto, por supuesto. Hombre, es que lo que no se puede es decir, esto para ti, esto para mí, esto para ti. No, no. Yo, si a mí me hubiesen venido y me hubieran dicho, pues mira, no se ha podido hacer, estaba muy mal, pues vamos a enterrarlos todos juntos, los que están mal, lo habría visto bien. ¿Qué se le va a hacer? Pues, si no hay otra opción. ¿El proceso de identificación de las víctimas estuvo plagado de errores o de negligencias? No, estuvo plagado de errores derivados de la negligencia de querer acabar a toda velocidad una cosa que no se puede acabar a toda velocidad, claro. 30 identificaciones erróneas que supusieron la entrega de 30 restos a 30 familias de manera equivocada. Yo estoy seguro de que en muchos accidentes ha habido problemas de identificación, porque debe ser dificilísimo que no los haya. Pero 30 identificaciones falsas porque había prisa para terminar, eso es lo que no se puede permitir. Esas identificaciones erróneas fueron consideradas una ofensa por los familiares, una ofensa grave. El caos en la identificación de las víctimas del Yak 42 fue absoluto. Pero dentro de la desgracia, Carmen sintió cierto alivio cuando pudo confirmar que los restos que le habían entregado eran los de su marido. Mi marido era uno de los identificados, de los 32 que estaban identificados. ¿Le habían identificado en Turquía? La habían identificado en Turquía el primer... Sí, sí, sí. ¿Eso supuso para ti una tranquilidad? Sí. Sí. Y para mi familia también. Claro, cuando los forenses firman unas necropsias totalmente falsas, firman unos certificados de defunción falsos, el embajador hace un registro en el registro civil de la embajada, falso. Y todo es falso aquí, que es la única verdad que hay. Que a mí me mataron un hijo. Nosotros tenemos un sitio donde poder rezar, donde poder ir, donde poder estar. Hay otros que no han podido recuperar a su ser querido. El Yakolev 42 siniestrado fue fabricado en el año 1988. En el momento del accidente tenía 18.739 horas de vuelo. Tras la catástrofe se empiezan a destapar irregularidades de la aeronave y su tripulación. Aquel vuelo fue un vuelo ilegal, nunca tuvo que haberse producido. Por supuesto. 47 días antes de salir de Kiev, con destino a España, la caja negra de registro de voz de cabina deja de funcionar. El certificado médico del comandante de la aeronave, caducado. No llevan póliza de seguro. La tripulación, después de 5 horas en Bishkek, Kirguistán, ingiriendo alcohol, 2 miembros de la tripulación dan positivo de alcohol. Que luego dicen que eso es debido a la explosión. ¿En esas condiciones debió despegar el Yak 42? Se lo pregunto a Jorge Capdequí, piloto comercial e instructor de vuelo. El Yak 42 tenía una de sus cajas negras estropeadas. Sí. ¿En esas condiciones puede volar? Un avión tiene 2 cajas negras. Una es la que graba la voz de los pilotos y deja una grabación. Los últimos 30 minutos antes de un accidente te grabaría. Luego está la otra caja negra, que sería la caja negra de parámetros de vuelo. Toma las alturas, si el avión estaba bajando, subiendo, ascendiendo, izquierda, derecha. En este caso la que fallaba era la grabadora de voz.
No es normal, desde luego, volar sin una de las grabadoras funcionando. Pero al no ser un ítem, no ser un dispositivo vital para el vuelo, no te afecta para nada a nivel vuelo, es algo que solo va grabando tu voz, pues no te limita para despegar. Otro elemento extraño, Jorge, el piloto tenía su certificado médico caducado desde hacía 5 meses. Sí, es algo que no es normal, desde luego. Es un tema administrativo, no afecta de ninguna manera al vuelo. Es como si una persona que tiene que llevar su carnet de conducir renovado no lo ha renovado. El volar sin certificado médico está prohibido, no se debe hacer, pero si no se demuestra que fue un factor de que el piloto perdió conocimiento o tuvo un factor en el accidente, pues no deja de ser una desgraciada anécdota que puede quizás darnos una pista de cómo controlaban en esa compañía a sus pilotos y a sus cosas. En esas circunstancias en las que estaba el Yak 42, ¿tú crees que debió haber despegado? Una cosa es que digas, pues tengo un fallo en un motor, no despego, está claro. Pero en estas circunstancias la meteorología no era extrema, por lo tanto podían ir, cumplían con los mínimos establecidos por su país de descanso y demás, estaban dentro de los límites, llegaban con el combustible adecuado, o sea que ahora diríamos que no, ¿verdad? Pero... Aquí, Iñaki, entonces recibís y centralizáis toda la información sobre la catástrofe. Eso es, estamos ubicados en el centro de mando avanzado, que es donde se recaba toda la información en tiempo real de los equipos que están trabajando en el escenario. ¿Cómo vais organizando toda la información que habéis recibido? Lo que tenemos son unas actas o formularios que hemos recogido, por una parte, de todas las evidencias del escenario y por otra parte, de los familiares, y lo que hacemos es cruzar los datos, de alguna manera, para poder identificarlos. Ya sé qué pasos hay que seguir para identificar a víctimas de catástrofes, así que le propongo un reto a Paco. Identificar a una estrella muy conocida que murió en un accidente de aviación. Pues ahora que ya sé cómo funcionan estos formularios ante-mortem y post-mortem, te propongo el reto de identificar a una persona conocida, desaparecida tras un accidente de aviación. Adelante. ¿Qué información se sabe de él? ¿Hombre o mujer? Hombre. Vale, algunas características que me puedes decir, por ejemplo, del pelo. Tiene el pelo negro, Tiene el peinado pelo hacia negro. atrás. De acuerdo. Lleva un traje blanco, sí, con un chaleco elegante forrado de plumas de ave. Llevaba una pulsera en la muñeca y una cadena de la que colgaban unas llaves y una chapa. Bueno, bien, de acuerdo. ¿Tú tienes alguna fotografía de esta persona? Sí, tengo una fotografía aquí. ¿Alguna otra cosa más que me puedas ir diciendo? Era músico de profesión. Músico, vale, de acuerdo. Bueno, esta es la información ante-mortem, formulario amarillo, y aquí tenemos la información post-mortem que nos ha facilitado el médico forense, entre los cuerpos que han sido autopsiados en una catástrofe concreta. Entonces, aquí tenemos algunos datos, como por ejemplo que el cuerpo está quemado. En este caso, el individuo tiene el pelo negro. Entre la ropa hay una especie de chaqueta blanca, pero concretamente también se habla de unas plumas, como un forro que pueda tener allá. ¿Y hay alguna imagen que se pueda cotejar? Sí, vamos a ver. Claro, eso no puede fallar. En este caso, ese es el cuerpo. Tenemos de escena, junto a este cuerpo aparecen, entre la ropa y demás, unas partituras de música. También hay una cadena metálica, hay una cadena con una chapa. Como la que he descrito yo. Sí. Entonces parece que entre estos dos expedientes hay coincidencia. Sí, efectivamente. Hay coincidencias y no hay discrepancias, eso es importante. Pues te diré que se trata del músico, del cantante Carlos Gardel. No me había ni hecho la idea con esta fotografía. 24 de junio de 1935, aeropuerto de Medellín, Colombia. Un avión Ford trimotor del Servicio Aéreo Colombiano choca con otro avión que está esperando para despegar. Mueren 17 personas, entre ellas el cantante argentino Carlos Gardel. Demostradas las graves irregularidades en la contratación y supervisión del vuelo y en la identificación de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, muchos familiares se quejaron del trato del gobierno. ¿Cómo definiría el trato del gobierno entonces?
indecente. Indecente. Un acto de sinvergüenzonería, indecencia total, incongruencia, o sea, falta de respeto a los muertos, porque yo que estoy vivo, si me falta el respeto me podré defender. Pero mi hijo que está muerto no se puede defender. En aquel momento también se sentía presionado para guardar silencio. Sí, claro. Te manda una carta diciendo que su mujer y usted tendrán que ir al psiquiatra porque se están volviendo locos. El gobierno informa de que esta aparición de este acta es una maniobra de algunos medios periodísticos para intentar mover más el tema. A la semana siguiente, la primera carta de los locos te dice que si tu hijo estuviera vivo estaría avergonzado del comportamiento de sus padres. Me siento ninguneado, engañado, vilipendiado, insultado y todo lo que quieras poner. Nos han humillado muchísimo. Hemos recibido durante estos años insultos, el que nos llamasen, no sé si el tal peseteros, el que qué queríamos conseguir, que dejásemos a los muertos en paz. Muy mal, un trato muy mal. Y una falta de respeto hacia ellos también. No se merecían el trato que les han dado. Si lo único que queremos es la verdad y que se haga, lo que decíamos, que se haga justicia, ¿no? Si ha habido una negligencia, que se depuren responsabilidades. No, hay que contar la verdad entera. Hay que contar toda la verdad. El gobierno cerró en falso una historia para protegerse, y deshonró a la memoria de unos militares fallecidos y deshonró a unas familias por protegerse. Yo aquel caso lo señalé y lo señalo, le acusé y sigo acusando al gobierno, a Trillo en aquel caso concreto. Me parece inexplicable la impudicia con la que se manejaron. En el lugar de la tragedia luego se organizó un homenaje de manera oficial. ¿Qué significó para vosotras? Yo creo que menos homenajes y más hacer el trabajo bien hecho. Cuando sabes que luego por detrás te están o te han... Te la habían jugado. Sí, que vea la gente que es que no pedíamos nada más que la verdad. Es lo único que hemos pedido siempre, la verdad. 19 de mayo de 2009. La sección primera de la Audiencia Nacional condena al general Vicente Navarro a 3 años de prisión por falsedad documental. Por el mismo delito son condenados a una pena de 18 meses los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, que le acompañaron en la identificación de los cadáveres del Yak 42. Para Federico Trillo la sentencia no cambiaba nada. Dijo que respetaba el fallo, pero no lo compartía. Sostuve entonces que la actuación de quienes habían intervenido en la reprotección de los cuerpos había sido de buena fe en todo momento. No lo ha entendido así la Audiencia Nacional. Tengo que respetar la sentencia, pero no que compartirla. ¿Qué significó el contenido del informe del Consejo de Estado que dice que la responsabilidad recaía sobre Federico Trillo? Pues porque a él, como ministro de Defensa, supuestamente se le mandaron todos los informes. Si no era él, la otra persona que esté por debajo de él sabía. El teniente coronel mandó informes diciendo en qué situación estaba, que no estaban en condiciones de montarse en esos aviones, que ya lo habían pasado mal. De hecho, que no querían ir. ¿Cómo calificarías el papel de Federico Trillo como ministro? A mí me parece que Federico Trillo, para mí, queda inscrito en el lote de la indignidad política. Y además en la inexplicable indignidad política, porque la indignidad política de su manera de escurrir el bulto en aquel asunto podría ser atenuada con el tiempo si él hubiera aceptado en algún momento que fue atropellado por el dramatismo de la situación y que se cometieron a lo mejor decisiones imprudentes o equivocadas. Pero que haya pasado todo el tiempo que ha pasado y que todavía esté haciéndose el ofendido. De hecho, es que conmigo nunca ha tenido a bien enfrentarse ni tener una entrevista personal.
Ni lo va a hacer ahora tampoco, ¿eh? ¿Sabemos cómo fueron esos últimos minutos de vuelo del Yak 42? ¿Por qué se estrelló en el Monte Pilaf? Al estar estropeada la caja negra del avión, no quedaron registradas las conversaciones de sus pilotos en cabina. Sin embargo, la torre de control pudo grabar las indicaciones que les dio justo antes de la tragedia. Ucranian 4230, buenos días, adelante. Trevisonda Ucranian 4230, rumbo 280, descendiendo nivel 100 a 24 millas de Trevisonda. Espero aproximación para la pista 29, descendiendo a 6.000 pies. Afirmativo, está lloviendo y la pista está húmeda. ¿Con vuestro simulador podemos reproducir unas condiciones similares a aquella situación? Sí, reduzco esa situación a no ver la pista como les ocurrió a ellos. En el momento que yo entre en esas nubes, no voy a ver absolutamente nada. Solo mis instrumentos van a ser mi guía. Y si yo tuviera esta pantalla, pues vería rápidamente que esta es una zona peligrosa y que debo seguir la ruta que me marca la aproximación. Tú tienes que seguir la rajatabla esta línea. Si yo girase aquí a izquierda, tendría un problema. Ucranian 4230 alcanzando los 6.000 pies. Autorizado aproximación BOR para la pista 29. El comandante desconecta el piloto automático e inicia el descenso manual. Primer intento de aterrizaje. 7 millas en aproximación. Recibido. Comuniquen aproximación final para la pista 29. Comunicaré. Ellos lo hicieron bien, hicieron toda la aproximación bien, pero una de las cosas que llamó un poco la atención en la investigación es que lo hicieron en manual. El problema de volar en manual, y más con condiciones, digamos, meteorológicas inadecuadas, es que aumenta mucho la carga de trabajo. No tengo que estar agarrado a los mandos, no tengo que estar controlando todos los parámetros. El piloto automático descarga el trabajo. En este caso, no sé si porque tenían costumbre, por procedimiento o por lo que sea. O sea que eso es extraño. Eso es extraño hoy en día. Han pasado 15 años. Siguiendo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración, pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, a los familiares de las víctimas. ¿Te han pedido perdón? ¿Vale? Hay que perdonar, ¿no? Se agradece el gesto, pero ahí está el dolor. No se han depurado responsabilidades políticas de nada. Y de aquellos, de luego que no, en modo alguno. Pero tampoco he de decir que me llama la atención mucho, porque ya vemos cómo le cuesta a la política asumir responsabilidades de verdad, sin esconderse, sin poner palabritas para disimular, sin poner... No, por derecho y mirando a los ojos a la sociedad. No hay costumbre, en este caso tampoco. Hay gente que dice que perdona pero no olvida. Yo ni olvido ni perdono. Entre otras cosas porque nadie se ha encargado de pedirme perdón. No a mí, Si tuvieran dignidad, pedirían perdón a los muertos. Ha cesado la lluvia, la pista está húmeda. Afirmativo y copiado. Ucranian 4230, está lloviendo de nuevo. El piloto no responde. Pasan 2 minutos. El Yak 42 se queda a 584 pies del suelo. Otra voz contesta desde la cabina del avión. Se deduce que cambia el piloto a los mandos. Ucranian 4230, procedimiento de aproximación frustrada. En este momento es el momento crítico. Tenemos la pista delante, pero no podemos verla. Entonces es el momento de tomar la decisión. Se encontraban cansados, querían aterrizar lo antes posible, estiraron un poco más. Bajaron un poquito los mínimos, cosa que evidentemente no está permitido, intentando ver esa pista y que en esa aproximación poder finalizar. No la vieron
como es la situación que tenemos en este momento, es el momento de decisión, hay que frustrar. En esa frustrada es donde ocurrió el error. El comandante es el que deja de comunicarse en un momento determinado, en el momento final, con la cabina y Eso entra es- otra voz. Exactamente, la otra voz era el copiloto. Eso es algo llamativo. Además, para un piloto llama mucha atención. Los roles que se llevan en la cabina están establecidos. El piloto que está a los mandos no es el piloto que lleva la radio. Es el contrario. Ese cambio de radio significa algo. Hubo un cambio de piloto al mando o que había algún problema en ese momento. Recibido, suba 6.000 pies. Copiado y tirando a la derecha. Si quiere puede hacer aproximación circular a la pista 29. Solo que hay un momento de la frustrada en el que hay que tomar una dirección, que es girar a la derecha y la equivocación sería girar a la izquierda. ¿Por qué? Porque en el caso de San Sebastián tenemos peñas de haya y montañas. Continuaremos la aproximación por TN a la pista 29. Compruebe su posición. Ucranian 4230. Aproximación, ¿cómo? Pista 29. No. El Yak-42 se estrella en el monte Pilav. Para ti, ¿cuál es la circunstancia definitiva en este accidente? Se dice que en aviación, para que ocurra un accidente, tienen que ocurrir muchas cosas, muchos factores. El factor determinante es que el piloto giró a la izquierda en vez de a la derecha. ¿Pero qué le llevó a tomar esa decisión? Cansancio, un avión con una instrumentación que no sabemos si era totalmente operativa o no. Eso precisamente se ha perdido con la ausencia de la grabación de cabina. Ucranian 4230, aquí Trevisonda. Dígame de nuevo su posición. Ucranian 4230, Trevisonda. Repita su posición. Ucranian 4230, aquí Trevisonda. Ucranian 4230, aquí Trevisonda. ¿Y cómo era César? Pues era una persona muy cariñosa, es muy divertido, muy guapo. Lo tenía todo. Toda la vida con él y ha habido que aprender a vivir sin él. Hemos tenido que pasar por muchas cosas, pero si estuviese él aquí sería todo distinto. No habría tenido que pasar por todo el calvario que he pasado. Lo he pasado muy mal. De hecho, yo deseaba marchar con él. Pero bueno. Mira, era un enamorado de su familia, era un enamorado de los niños pequeños, pero enamorado hasta la muerte. Era un buen tío. Pues eso era. Y es hoy, casi 14 años por morir, un buen tío. Mi hijo es un buen tío. ¿Cómo era José Ignacio, Carmen? Empezamos a salir con 11 años. Es duro su pérdida. El no estar aquí, no poderle abrazar, ese es lo duro. Ver a mis hijas crecer es y pues han conseguido tal, pero es que han crecido sin poder abrazar y estar con su padre, aunque estén en su recuerdo. Es muy duro. Todos los momentos que quieres celebrar algo en cualquier momento y que él no está. Es muy duro todo. El día a día sigues con el corazón roto. Yo no soy la misma. No, y mis hijas tampoco, ni la familia. Se nos han quitado la alegría. He comprobado cómo en una catástrofe aérea el trabajo de identificación y traslado de los cadáveres de las víctimas es un trabajo muy minucioso, se requiere gran orden y coordinación. Bueno, claro, es que esta es una tarea muy complicada. Investigar estas escenas son ya cuestiones difíciles de entrada y para eso se necesita ensayo, entrenamiento en los equipos y huir de las prisas. Las prisas son lo peor que se puede contemplar en esta situación y con lo que se van a provocar los mayores errores, claro. Eso es lo que hubo en el caso del Yak-42, prisas y precipitación. Sí. Quisieron tapar unos errores y cometieron más errores todavía. Prisas, precipitación y desde luego no se trabajó ni siquiera en lo más mínimo de lo que significa la identificación como problema específico. Lo mínimo que corresponde es que las familias
conozcan la verdad. This is the ministry of despair. All that's left, mortar holes left through the air. Kids do the same thing.